Bueno, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro primer invitado. Dele la bienvenida, Carlita. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Fausto Jarrín. Él es jurista y analista político y bueno, vamos a conversar el día de hoy con él sobre la famosísima consulta popular. Y bueno, ¿qué nos trae de bueno esta consulta popular? ¿Realmente aporta, ayuda a mejorar los problemas del Ecuador, los problemas sociales que tiene el Ecuador? Porque son bastantes también y en base a ahí se enmarcan algunas de las preguntas de esta consulta. Doctor Jarrín, bienvenido, muy buenos días. Hola Carlita, un gusto estar con ustedes, siempre es un placer, y lo he dicho varias veces, estar con quienes hacen periodismo de verdad, con quienes a veces no tienen acceso a los grandes medios justamente porque el trabajo que realizan es trabajo honesto. Muchas gracias por la invitación. Carla. Doctor, bueno, estamos a vísperas de la consulta popular este 5 de febrero y directa o indirectamente hemos visto pues al presidente de la República tratando de hacerle propaganda a esta consulta y de pronto engañándonos hasta cierto punto, porque hay preguntas que no solucionan los problemas sociales de fondo y de forma que tiene este país, como el tema de la seguridad. Ese es un tema. Por otro lado, también en la metida de mano que le quiere hacer al Consejo de Participación Ciudadana, quitándole competencias, que eso lo que nos da a deducir es que, bueno, pues quiere mantener a las autoridades de turno en los organismos de control. ¿Qué considera usted? ¿Realmente esta consulta popular tiene un aporte significativo a la ciudadanía? Si no, ¿es una cortina de humo? ¿Qué es lo que quiere el gobierno con esta consulta popular? Gracias. La consulta popular y la manipulación a través de la cual se la está impulsando en la ciudadanía, con falacias, con mentiras, porque toda esta organización que termina con la vocería de esta abogada Sichel y de otra abogada que no recuerdo el nombre, abogada que fue asesora del Trujillato, abogada que aparece en los chats del ex asesor de la expresidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, realmente es una muestra más de hasta dónde este gobierno le miente al pueblo ecuatoriano, hasta dónde este gobierno es un gobierno cínico, es un gobierno que ha llevado al Ecuador a niveles ya clamorosos, insospechados, de mentira y de cinismo, perdón, se me cae esto. Entonces, esta es la consulta. La consulta es una falacia, la consulta es una farsa, Carlita. Cuando hablan de la extradición, nos quieren confundir con la expulsión. La expulsión de ciudadanos se la realiza de ciudadanos extranjeros, cuando no están con los papeles en regla en el país. Eso, o cuando ingresan con una calidad e incumplen los condicionamientos de esa calidad. Esto es lo que implica la expulsión. La extradición es otra cosa. La extradición es un mecanismo a través del cual, fundamentado en acuerdos bilaterales de cooperación entre estados, un estado le requiere al otro estado, un ciudadano, para juzgarle por delitos cometidos en su territorio. De todo lo que hemos visto durante todos estos últimos años, las masacres en las cárceles, el crecimiento e infiltración del narcotráfico en los organismos de control, en los organismos públicos, ninguno de esos delitos ha sido cometido en Estados Unidos, que es donde sueñan con mandar a todo el mundo, ni en ningún otro país. Han sido cometidos aquí en el Ecuador, así que nadie va a solicitar la extradición de esos ciudadanos, por delincuentes que sean. Por lo tanto, esa pregunta es una mentira. La pregunta sobre la reducción de asambleístas es otra mentira. Me parece que se reducen 20, pero lo que están haciendo es quitarles representación a los migrantes y a las provincias más pequeñas. Aumentan el número de asambleístas nacionales y refuerzan el número de asambleístas de las grandes urbes, con lo cual es una forma solapada de regresar la representación democrática hacia el centralismo que tanto daño le ha hecho al país. Y la pregunta del millón, que es la pregunta que tiene escondida
en sus anexos toda la intención de esta consulta, es la misma que tuvo Lenín Moreno cuando impulsó la consulta que abrió la puerta a la destrucción de la institucionalidad del país de manos de Trujillo. Y es el hecho de que Lasso quiere durante 21 meses, es decir, exactamente el mismo tiempo que le queda de presidente, poder manejar las autoridades de control. Autoridades de control que con una mínima excepción de la Fiscalía, y digo mínima porque los allanamientos de la madrugada de hoy son 10 días o 12 días después de la noticia, cuando por supuesto con facilidades, con ayuda del gobierno y quién sabe qué más, hasta recomendaciones, me imagino, todos los implicados están fuera del país. Pero aparte de la fiscal, la Contraloría brilla por su ausencia, no sabemos nada del Contralor. ¿Desde hace cuánto tiempo no sabemos nada del Contralor? Desde que se les acabó el tiempo de inventarse casos contra el correísmo, porque ya van a ser 7 años de prácticamente todo lo que se contrató en esa época. Desde eso no sabemos nada del Contralor, no existe Contralor. Tienen ahí la superintendencia de bancos que no controla absolutamente nada, en un conflicto permanente por el tema de la violación de la autonomía de funciones, con un superintendente encargado, otro sin posesionar. O sea, esto es lo que quiere Lasso. Lasso quiere caos, Lasso quiere que el país esté a su merced, y para eso necesita fiscal, contralor, procurador, etcétera, puestos a dedo por él hasta cuando acabe su mandato, que por supuesto es un mandato que está terminando de destruir al Ecuador, está terminando el trabajo que empezó Lenín Moreno con el apoyo de Romo y de toda esa gente que empezó esta destrucción. Trujillo, que ya no está entre nosotros, Lasso lo está concluyendo. Vamos a terminar en el 2025 con un país destruido, con una institucionalidad arrasada, y por supuesto con varias billeteras engordadas fraudulentamente, sobre todo aquellas vinculadas al capital financiero especulador. Eso es la consulta, Carlito. Doctor, en este instante habla mucho del tema de la extradición, ¿no? Hay que recordarles que un vecino de al lado, Colombia, tiene la extradición y tiene 7 bases militares y es el campeón mundial en narcotráfico. Con esto nos están vendiendo humo. Y el país con los mayores grupos digamos, estructurados de organizaciones criminales es México en relación al narcotráfico, y también tienen extradición, y creo que hay 3, 4 solicitudes de extradición desde los Estados Unidos a México, y esa va a ser el tema aquí. O sea, pedirán extradición de los que han mandado a lavar dinero allá, en los bancos de allá. Eso es lo que no perdona el Departamento de Justicia. De eso deberían estar más preocupados algunos que actualmente fungen de funcionarios públicos, no los sicarios ni los narcotraficantes. Así que es vergonzoso realmente. Lastimosamente, claro, este nivel de propaganda, la sensación de inseguridad, que eso sí tenemos todos, porque el gobierno se ha encargado de incrementarla, inclusive a través de la absoluta ausencia de políticas públicas de control de la violencia, nos impulsa, nos lleva a tratar de buscar soluciones, nos lleva a tener esperanzas, como es natural en los seres humanos, y desgraciadamente creo que muchos ecuatorianos están cayendo en el juego de pensar que la extradición va a solucionar los problemas. Yo quiero ver si después de la consulta, en el supuesto no consentido de que gane el sí, el gobierno dirá que en 100 minutos va a arreglar el tema de violencia, ¿no? Bueno, lo que ha hecho hasta el momento, que todo está bien, ¿no? Usted no sé si pudo ver esa parte que pusimos antes de que usted ingrese a la entrevista, que va al Foro Económico Mundial en Davos, dice que el país casi que es un paraíso y que gracias al combate a la corrupción pues se ha logrado hacer tanto en este país, combatir la desnutrición infantil, bueno, una serie de cosas, dijo el presidente de la República. Va a vender humo. Y tal vez puede ser que hay gente que le sigue creyendo afuera, no sé hasta qué punto. Pero acá en el Ecuador también hay gente que le cree, que piensa que es verdad. Pero lógicamente son esos seguidores del mismo gobierno o los que están trabajando para el gobierno en este momento. Creo que todavía queda un vestigio del odio político inoculado durante los últimos años contra todo lo que representa Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Cada día menor,
en cantidad, se radicaliza ese odio, ya con tintes fascistas. Hay gente que nos hace memes muertos, nos hace memes deseándonos ser víctimas de violencia, quieren vernos pudriéndonos en las cárceles, cosas así, que solo demuestra que en algunos cerebros pequeños la inoculación de odio que inició Lenín Moreno y que continúa utilizando Lasso como su única herramienta política real, todavía surte efectos, pero creo que la gran mayoría del país, cada vez más, además, está clara que en los 10 años en que gobernó Rafael Correa, en que el proyecto de la Revolución Ciudadana se estaba implementando paso a paso, a veces más rápido, a veces más lento, como sucedió en la época del terremoto, en donde hubo que redistribuir prioridades por obvias razones, pero estábamos cambiando el país, estábamos poniendo un país pujante, un país que caminaba hacia adelante, que caminaba hacia el futuro. Hay jóvenes que recién se están dando cuenta lo que en aquella época en que eran niños ellos daban por hecho, y que ahora se dan cuenta que este Ecuador no siempre fue así, el Ecuador no siempre fue lo que fue en la época de Rafael Correa, y el Ecuador ahora está volviendo a ser, y quizá llegando a ser inclusive peor que lo que fue en la negra época de la partidocracia previa al gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo del presidente de la República, Jaime, a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo no entiendo cómo el presidente de la República, y a mí que no me vengan con que son sus asesores o que el pobrecito no sabía, no, el presidente de la República es cínico, Sale al Foro Económico Internacional a pedir que le incluyan o a ser incluido en los grupos de lucha contra la afectación ambiental, contra el daño ambiental. Cuando 2 días antes de subirse en ese dichoso avión que dijo que iba a vender apenas sea presidente, se fue acá reduciendo las tasas y los impuestos para el uso de fundas plásticas. Yo digo, a la final hay cosas en las que uno se puede equivocar, pero ir a representar al país con ese nivel de cinismo, a mí sí, insisto, se me cae la cara de vergüenza y me siento indignado realmente de lo que tenemos ahí representándonos, disque a los ecuatorianos. Ayer decía el doctor Augusto Tandazo, el presidente de la República es el otro yo del doctor Merengue. Así lo Lazo describía. En campaña y Lazo de presidente, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así es, exactamente. Sí. Concuerdo con Augusto. Entonces, y todavía allá quiere un compromiso de que la próxima sede va a ser acá en Ecuador, ¿no? Después de que él va quitándole los impuestos a las fundas plásticas para que la gente no use fundas plásticas. Y también esa misma semana, en ese mismo decreto, firmó quitarle el impuesto a las armas. No sé qué va a solucionar con esto. Quitar los impuestos a las bebidas azucaradas. O sea, tiene un doble discurso el presidente de la República. La salida de divisas. Yo no sé si doble discurso, Jaime. Es lo que siempre soñó con hacer un presidente banquero. Lo que siempre soñó hacer un presidente de la tendencia política de Lasso. El problema es que en la campaña engañó a la gente. Porque de ahí el Lasso que usted ve hoy es el Lasso de siempre. Es el Lasso que gerenciaba el Banco de Guayaquil, es el Lasso que se enriqueció durante el feriado bancario. Ese es el Lasso original. Lo que pasa es que mucha gente se dejó convencer del Lasso de la campaña política. El Lasso que no sabía el precio de la leche, el Lasso que daba ternura porque cogía con asco el pollo en el mercado. Ese Lasso era el falso. Este que usted ve todos los días ahora, poniéndose gorra del GOE, o saliendo disfrazado de militar frente a militares para tratar de dar una sensación de mando armado, ese es el Lasso de siempre, prepotente, cínico y sin ningún interés por la justicia social y sin ninguna empatía por el ser humano. Carla. Sin duda alguna que sí.
mi querido doctor Jarrín. Pero bueno, toquemos un poquito el tema del caso o Gran Padrino en términos generales. Porque usted conoce esto y la Asamblea ha creado aparte una comisión multipartidista para investigar este caso, aparte de la Comisión de Justicia. Por otro lado, también tenemos al señor Villavicencio diciendo que él ya sabía, que él en su momento lo investigó y que hay otros asambleístas involucrados ahí, entre ellos también, pues, uno de UNES que también sale salpicado, bueno, y que tendrá que probar su inocencia al igual que el resto. ¿Qué gesto? ¿Qué pasó aquí? ¿Realmente hay todo un sistema de corrupción dentro del gobierno? ¿Por qué la denuncia ahora? ¿Usted confía en la justicia o cree que la justicia de este país va a actuar? Y digo confía o cree porque, bueno, la fiscal general no se ha pronunciado o no ha actuado como en otras ocasiones ha actuado. No hemos visto allanamientos, ya no tenemos prisión preventiva, no hay medida sustitutiva, no vemos nada. Simplemente vamos a seguir el debido proceso, ahora sí de la forma que se debe, porque sin duda alguna pues todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y la prisión preventiva es de última ratio y hay que seguir otras medidas, pero no vemos nada. El caso Gran Padrino, bueno, el bloque, la bancada de la Revolución Ciudadana viene haciendo desde hace meses, por no decir años, denuncias, por ejemplo, respecto de los famosos ad honorem. El caso Danubio quedó en el olvido, que es de la vida del señor Pons. Este portal, La Posta, que no es de mi agrado en absoluto, las razones que ellos tengan en lo profundo, ojalá algún día lo sepamos, pero de todas maneras realizan una denuncia extremadamente grave, denuncian directamente asumiendo responsabilidad de parte de quien la hizo, y la Fiscalía se demora 12 días en allanar a los supuestos responsables. Sabemos que todos están fuera ya del país, ¿no? Lo sabemos. Así que, digamos que respecto del caso Gran Padrino, lo que hace la Asamblea es lo correcto, dejar que la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta Jaramillo, que estuvo al borde de inmolarse para salvar al Consejo de la Judicatura encargado, que trabaja para el gobierno, era bastante ingenuo, ¿no? Pensar que de ahí iba a salir una investigación real. Es como pensar que de la Comisión de Fiscalización o de este grupo que no sé cómo se denominan, va a salir una investigación imparcial si ayer ya se sentaron con el ministro de Gobierno a dar una rueda de prensa juntos. Entonces, lo que hace la Asamblea es lo correcto, lo que hace la Asamblea es buscar imparcialidad y, por supuesto, buscar que las investigaciones, yo sí creo que deben guardar el debido proceso. Por eso es que los casos contra el expresidente Correa van a desmoronarse uno por uno, por todas las violaciones a los derechos humanos que implica la forma en la que manejaron esas causas. Así que yo no quiero que se cometan los mismos errores, porque yo no quiero que una sentencia a estos corruptos eternos, que ahora desgraciadamente estaban a cargo de algunas funciones en el Estado, vayan luego a caerse por algún error o por alguna mala práctica o por violar derechos humanos. Así que yo sí quiero que sean con debido proceso, yo sí quiero que en este caso la prisión preventiva sea de última ratio, pero quiero celeridad, quiero que pare la selectividad y quiero que los responsables paguen ante el pueblo ecuatoriano, paguen a través de la justicia, que es el mecanismo adecuado, pero se trabaje como corresponde. Así que yo celebro la decisión de la Asamblea. Espero que esa comisión empiece rápidamente a cumplir sus funciones y que el Pleno de la Asamblea sepa impulsar lo que corresponda, porque si de las investigaciones de la Fiscalía y de las investigaciones de la Asamblea misma existen responsabilidades políticas que alcanzan la figura del presidente de la República, se tiene que actuar. El país no da más. La conmoción es posible que recaiga una gran responsabilidad sobre el presidente, porque bueno, el ministro Francisco Jiménez en todos sus discursos ha tratado siempre de dejar claro que el presidente desconoce, que en este gobierno
no hay casos de corrupción, que este gobierno se ha manejado de una forma transparente y que en todo caso el presidente desconoce. Pero bueno, dentro de la investigación no parece así. Nos damos cuenta que, bueno, si hay una persona manejando las empresas públicas del gobierno, tiene que conocerlo el presidente. ¿Hasta qué punto puede esto perjudicar al presidente de la República? Carlita, aquí hay algunas cosas que creo que hay que dejar claras, ¿no? Yo ya quiero ver las piruetas que van a tener que hacer para decir que aquí no hay influjo psíquico. Pero desde mi posición de abogado y siendo como soy claro en estas cosas, yo siempre voy a discutir y voy a disputar la barbarie que fue el condenar a un presidente con esas figuras, con esos esquemas propios de la Inquisición que no tienen nada que ver con el derecho penal actual. Pero en el caso del presidente Lasso, decía yo ya por ahí ayer, basta ver la relación previa de él con sus gerentes de las distintas áreas del banco. El señor Correa fue el gerente del banco, el señor Luque fue gerente del banco, el otro señor fue gerente del banco, el cuñado era el dueño del banco y le puso a Lasso al frente. Ellos vienen siendo un grupo de banqueros que manejaban todo y ahora pasan a ser en el Estado el grupo de funcionarios que manejan todo. Ahí no es tan difícil determinar las conexiones. El ministro de la Producción fue presidente de la Sobanca, creo. Por supuesto, ojalá la Fiscalía haga lo que tiene que hacer, más que este show de los allanamientos 12 días después, me disculpan, pero creo que se hizo bien en abrir la investigación previa, pero allanar 12 días después, cuando ya todos sabemos que no están aquí, me parece circo. Pero la Fiscalía debe pedir inmediatamente la asistencia penal internacional. Hay que abrir las cuentas offshore, hay que pedir que se devele, aunque sea en un proceso reservado, los nombres de los beneficiarios de los fideicomisos, pues, que tiene en Delaware y en Dakota del Sur el presidente de la República. Hay que pedir a Panamá asistencia penal internacional para las empresas offshore, en donde donde están ahí los bancos, el banco, Banisi, todas estas cosas. Doctor No hay que olvidarse toda la investigación de Pandora, solo hay que recurrir a eso y volver a solicitar lo que no se solicitó en Pandora por parte de la Fiscalía. Van a ver los nombres que salen ahí. Donde se llegase a probar que en realidad ahora no, con las autoridades de control que tenemos difícil, que el presidente de la República en realidad tiene dineros en paraísos fiscales, podríamos presumir que tenemos un presidente ilegal. Ilegítimo es, porque llegó a ser candidato mintiendo, y el notario que le avaló esa mentira ahora fue premiado con alguna embajada y además es socio de ellos mismos en alguna de las empresas internacionales. Por ahí vi el nombre nuevamente en algunas imágenes que aparecieron en los medios de comunicación. Ilegítimo es. Ilegal sería inmediatamente después de que, producto de estas investigaciones, sobre todo las investigaciones políticas, la Asamblea eventualmente inicia un proceso de juicio político, que no es lo mismo que el juicio penal, porque la responsabilidad política se determina en el espacio que nuestra estructura democrática lo ha planteado y que es la Asamblea Nacional. Que vaya preso y que tenga una sentencia está determinado por la justicia, pero que sea responsable político de una trama de corrupción de esta magnitud es algo que tiene que determinar la Asamblea, y creo que esta Asamblea debería tomarse con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, el trabajo que va a hacer esta comisión, no cometer ningún desliz, por decirlo de alguna manera, tratar de evitar que el gobierno utilice jueces nuevamente para tratar de frenar las acciones de la Asamblea, como han hecho con el Consejo de Participación Ciudadana, para tratar de mantener encargados a las mismas autoridades a las que Lasso les está ofreciendo 22 meses más de funciones a cambio de que no le investiguen, porque creo que eso nos queda claro a todos, ¿no? Esa es la búsqueda de la consulta, y para eso es que mantienen a Ulloa al frente del Consejo de Participación, para que con uñas y dientes trate de mantener a las autoridades de control que están actualmente en sus cargos. Quieren llegar a febrero para que, si gana la consulta, esas autoridades de control se mantengan. Así que la Asamblea tiene este momento la labor
única la labor prioritaria de determinar la responsabilidad política del gobierno de Guillermo Lasso en esta trama de corrupción y en lo que vive el país. Espero que los asambleístas esta vez, a diferencia de otros momentos, estén a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias y sepan hacer su trabajo, insisto, con responsabilidad, verificando siempre el cumplimiento de la ley, pero lo hagan como corresponde. Doctor Fausto Jarrín, no sé si usted vio el video que pusimos de Fernando Villavicencio, que dice que el 80% de los gerentes de las empresas públicas son correístas, son del correato. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, si son funcionarios de Lasso, no son correístas. Los correístas estamos en las calles, los correístas estamos perseguidos, los correístas cada día somos más, pero no somos funcionarios de Lasso. Yo creo que eso no merece ni siquiera que lo discutamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteamos desde esa visión? Que Lasso es correísta y Lasso pone correístas a cargo de su gobierno para luego perseguirles. No sé. Uh-huh. Yo realmente sobre las teorías de alucinógenos, yo ya creo que ya pasé esa etapa. Creo que hay que devolverle seriedad a las cosas y reproducir este tipo de discurso, reproducir aunque sea para que nos genere molestia, es avivar el mecanismo lumpesco al que han llevado a la sociedad. Se cayó la señal, algo ocurrió. Esperemos que se reconecte nuevamente para poder continuar ya en la recta final casi de esta entrevista. Le iba a hacer una última pregunta. Esa acotación es verdad, ¿no? Si están en puestos de gobierno o están trabajando en instituciones públicas, no deben de ser correístas, como lo dice el señor Villavicencio. Muy buen análisis, ¿no?, del doctor Jarrín, porque, bueno, todos los correístas son vistos de una mala forma, ¿no? Te persiguen, hay excelentes trabajadores en diferentes puestos, pero bueno, por ser correísta le dicen, chao, váyase a su casa. Excelente análisis, la verdad. Lo tenemos nuevamente. Doctor, ¿cuál podría ser la función que cumple el presidente de la Comisión de Fiscalización, que fiscaliza con una agenda de los nombres que le dan para que eso se fiscalice? Eso pues es el funcionario del gobierno en la asamblea. Está cumpliendo su función, la función que le determinó el régimen. O sea, cuando vino lo de Pandora también dijo que él tenía la investigación y que ya iba a aprobar. Apuradito salió cuando ya se conformó la comisión, o cuando se le determinó a la Comisión de Derechos Humanos la elaboración de la investigación y el informe. Ahora también dice que él ya sabía, que él no sé qué, pero no pasaba nada, pues si no sale en la posta, nadie dice nada, que le han enviado a la embajada hace 3 meses, la embajada no ha hecho nada, por ahí andaba el cuñado del presidente tomándose fotos junto al embajador. Entonces es eso, pues, y por eso ayer aparecen todos ellos junto al ministro de Gobierno. Yo creo que es elocuente, ¿no? Yo creo que es elocuente la función que cumple él y varios otros, pero yo realmente discutir si Lasso tiene funcionarios correístas al frente de espacios de decisión es algo que ya me parece de manicomio, ¿no? Yo realmente para eso y para quienes copian, como dicen los muchachos, ese tipo de teorías, yo ya no estoy, Jaime, yo creo que debemos elevar la discusión, creo que debemos elevar el debate. Esa teoría de que el correísmo infiltra a Lasso y algunas cosas, sí, bueno, que se la diga a su presidente, ¿no? Uh-huh. Y ahí vemos a Vanegas también, que se ha sumado a ese frente parlamentario anticorrupción, ¿no? Hay 3 o 4 asambleístas. No, creo que son 15. 15 son, ¿no? 15 que son la recolección de Pero algunas... las caras visibles son 3 o 4. Sí, yo he visto a Villavicencio, a Vanegas y a la asambleísta Sánchez de la SUAY.
Son los que yo sé, creo que Pedro Velasco también está ahí. No les ubico a todos, no he visto tampoco. Sí, Pedro Velasco también está, pero son las caras visibles de que salen a hablar en los medios de comunicación. No sé, realmente para mí lo que hicieron es conformar una mini bancada, cogiendo de cada espacio uno o dos asambleístas y lo que tienen ahora es una mini bancada que va a hacer la labor que le pide el gobierno. Claro, ¿y cómo vio usted esto de que el secretario de la administración vaya a conversar con la fiscal para que los investigue? Eso como que no se ve bien desde su punto de vista jurídico. Después de que durante el gobierno anterior Odebrecht estaba sentado en la mesa negociando con la fiscal, el contralor, el procurador y un delegado del Ejecutivo la devolución de unos fondos durante la audiencia del caso Sobornos, a mí ya no me llama la atención nada. Mientras no recuperemos una democracia real, mientras el país no recupere la decencia de las funciones, no del ecuatoriano, el ecuatoriano es decente, las ecuatorianas son decentes, estamos gobernados por indecentes desde hace 6 años, mientras no recuperemos eso, aquí es posible todo. Lastimosamente es así y tenemos que luchar contra eso. Mientras más seamos los que enfrentamos esa destrucción de la lógica, esa destrucción de la institucionalidad, esa destrucción de la decencia, mejor le irá al Ecuador, sobre todo en estos temas, porque en otros, desgraciadamente, también vemos ineficiencia, mediocridad, indolencia, y por eso decía yo al principio que me duele a mí todos los días ver cómo nuestro país se va destruyendo cada vez más. Doctor Jarrín, finalmente, volviendo al tema de la consulta popular, la joya de la corona de la consulta es el tema de participación ciudadana. Por supuesto, es para quedarse 22 años poniendo a dedo autoridades de control. 22 meses. 22 meses, perdón. Si le estorba a la fiscal, pondrá a dedo una. Si le estorba el contralor, pondrá a dedo otro. Y como ya nos han enseñado este tipo de autoridades, con tal de quedarse en los cargos, son capaces de cualquier cosa, entonces lo que serán es obedientes del Ejecutivo. Y eso es lo que se busca. Doctor Jarrín, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias, Jaime, Carlita. Un placer estar con ustedes. Gracias al doctor Fausto Jarrín, jurista y analista político, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, aquí en el programa Los Especialistas. Así es, Jaime. Me quedo con esa frase. Si son correístas, no estarían en los cargos públicos, ¿no? Si son correístas, no estuvieran laborando en estos momentos con el gobierno. Es verdad, porque hay que decir, ¿no? Desde que entró Lenín Moreno, cómo no les importó y sacaron a tanta gente valiosa, a tanta gente intelectual y tanta gente preparada de los distintos puestos y cargos por el simple hecho, ni siquiera es que de ser correísta, sino de haber ingresado a esa área, a ese trabajo en el gobierno de Rafael Correa. Eso es indolencia, señores, porque la preparación no es de ningún partido político, la preparación es propia, lo estudiado es de uno, no es de ningún partido político. Y empezaron a destruir el país. Así es, y empezaron a destruir el país, y por eso es que tienen en estos momentos a inoperantes manejando distintas aristas del Estado. Me quedo con la otra frase del doctor Fausto Jarrín. Dice, este lazo que vemos todos los días es el lazo que se enriqueció en el feriado bancario.